oportunidad para poder intercambiar y estrechar lazos internacionales, poder saber qué hacen las dos universidades y cómo vamos uniendo y haciendo sinergias para que podamos mejorar aún más los sistemas de educación, conocer también cómo son los diferentes programas de la universidad y que conozcan los de aquí de Colombia. Esta Universidad Católica Luis Amigo, pues es una universidad que, aunque tiene su fundación en católicos, padres de una comunidad, hoy en día pues es una universidad totalmente abierta, sin distinción de raza, género o religión, y que lo único que propende es por tener una educación de alta calidad para todos los estudiantes de los estratos sociales bajos y medios, que es como uno de los focos de la universidad, que personas con bajos recursos puedan acceder a educación superior y lograr formar profesionales que puedan después servirle a la sociedad. El programa al que yo pertenezco se llama Negocios Internacionales, adscrito a una facultad que tiene que ver con ciencias económicas, administrativas y contables. La universidad también tiene otros programas de ingenierías, incluyendo la ingeniería informática, en donde pues obviamente se ve a profundidad los temas que podría hoy yo tratar, los temas que, haciendo un poquito de introducción ya a lo que yo voy a hablar, es un área que se da en la formación para negociadores internacionales, en la cual el proyecto al final del semestre, este es un curso que se sirve para los niveles octavo y noveno, siendo una universidad de 10 semestres, entonces ya estamos en los últimos semestres. Como parte de los emprendimientos, entonces se dicta esta asignatura que tiene que ver con comercio electrónico para que aquellos estudiantes que dentro de su formación han querido formar empresa o están pensando en formar empresa, pues vean de una manera sencilla cómo se puede montar hoy en día un comercio electrónico sin pensar que eso es de gurús o de gente de la informática de muy alta conocimiento informático. Hoy en día hay herramientas que son muy sencillas de manejar. Entonces, esa es básicamente mi primera introducción y presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Entonces, Gonzalo, por la introducción. Si les parece, entonces podemos iniciar con la clase. Aquí, bueno, yo a Gonzalo ya se lo había comentado antes. Esta materia justamente es transversal a las 3 tecnicaturas informacionales que hay en la UNPAS, a la tecnicatura de comercio electrónico, a la de gobierno electrónico y también a la de informática aplicada a la salud. Así que va a ser, creo que, muy interesante. Imagino que sobre todo para aquellos que están anotados, aquellos y aquellas en comercio electrónico, pero también para las otras 2 tecnicaturas, tener un acercamiento de su parte respecto de esta problemática, porque no solo lo que respecta al comercio electrónico, a los negocios electrónicos, es obra de especialistas, como bien decía usted, ¿no? Sino que todos, bien o mal, participamos directa o indirectamente en torno a esta problemática. Entonces, está bueno tener también una profundización de este conocimiento, ¿verdad? sí, muchas gracias. Entonces, pues creo que no se diga más, entremos en materia. Voy a compartir pantalla. Ahí creo que lo habilité para compartir. Avísame si puede. Un segundo. Sí. Un aviso y media, o sea, en 17 minutos se nos va a cortar. Volvemos a ingresar todos con el mismo link, como Ok. siempre.
Ahí me están viendo ya la pantalla de las experiencias de internacionalización. Como dije antes, pues este es una iniciativa de la Universidad UNPAS en la cual fuimos gratamente invitados a esta semana de internacionalización y a compartir estas experiencias. Entonces, lo que tengo previsto para el desarrollo de esta charla es que hablemos un poquito de seguridad informática, más desde nosotros como usuarios de esa información, no tanto el conocer el mundo del otro lado, sino más desde nuestra práctica personal, que aprendamos a distinguir y a tener buenas prácticas con la seguridad de nuestra información. Y en una segunda parte, mirar lo que les hablé hace un momento del comercio electrónico y cómo, digamos, cuáles son esos componentes que tiene ese comercio electrónico. Y después hacemos una demostración práctica de cómo se hace rápidamente, en aproximadamente unos 20 minutos, ya se tiene listo un sistema de comercio electrónico, que obviamente le quedarían algunas cositas pendientes, como por ejemplo montar el logo propio de la empresa, montar los propios productos, pero se podría dejar una tienda lista para que la gente empiece a comprar. Si por ejemplo lo que hemos escogido como plantilla ya tiene productos que sean de los que nosotros vendemos, entonces es muy sencillo poderlo hacer. Los objetivos que tengo propuestos para esta charla es que se pueda entender la importancia de la integridad, disponibilidad y autenticidad de la información que se manejan en nuestros sistemas electrónicos y en este caso en sus computadores personales, en sus celulares y en la universidad, pues en todo el ámbito universitario, en donde pues obviamente reside la información que hoy en día a nivel mundial inclusive pues es muy eh, indispensable que se garantice la información y ya hay estándares e inclusive leyes que protegen la información tanto personal como las informaciones de las universidades. Desde el punto de vista de amenazas, entonces documentar las diferentes amenazas y ataques que se pueden presentar en las redes y cómo podemos prevenir un poco esas amenazas y adquirir unas buenas prácticas en el manejo de la información y sus respaldos. Eso frente a los objetivos de la seguridad. Desde el punto de vista del comercio electrónico, entonces ilustrar los diferentes componentes de una red de información que tenga que ver con comercio electrónico, identificar cuáles son esas principales herramientas. A nivel mundial, pues ha habido una tendencia muy fuerte y los que trabajan en informática pues saben que cada vez aparecen nuevas herramientas que facilitan el uso y que obviamente pues un ingeniero informático está destinado más para hacer innovación con todo ese tipo de herramientas nuevas. Y por último, documentar de manera práctica esas herramientas freeware que se podrían utilizar para mantener y montar una tienda de comercio electrónico. Esos es como son los objetivos que se pretende lograr en esta charla que vamos a tener a lo largo de la tarde. Ok, en la agenda prevista entonces ya más o menos la adivinaron. En seguridad de información hablar de la definición, de los estándares de virus y de antivirus. Y en la parte de comercio electrónico hablar de los componentes, hablar de las herramientas de administración de contenido, de las tiendas de comercio, de las pasarelas de pago y por último hacer de manera práctica la construcción de un sistema de comercio electrónico. Ok, entonces entremos en materia. Hablando de seguridad, tenemos que en la parte de seguridad, el estándar y lo que nosotros estamos pensando siempre en seguridad es que podamos tener reglas y tener elementos que nos permitan proteger nuestra información y la información de los lugares donde estemos. Si en este caso si estamos en la universidad, que la universidad también tenga protegidos todos sus sistemas para que usuarios no autorizados pues se les impida el acceso a esa información que obviamente
Cuando alguien trata de violentar un sistema de información es porque quiere hacer daño, independiente de qué tipo de daño quiera hacer, pues uno no violenta un sistema informático y accede a la información nomás por darse el gusto. Bueno, seguramente habrán algunos hackers que se encargan de eso. Hay algunos hackers, hablando un poquito de amenazas, personas que intentan violentar los sistemas nomás por dejar allá su firma y dejar su nombre para que la gente los reconozca, pero son realmente muy pocos. Quien tiene ganas de hacerle daño a un sistema de información, a tus sistemas de información, a tus archivos, es porque quiere o copiarte tu información. En algunos casos se ha visto que la gente cuando les vulneran su información, entonces se encuentran fotografías o documentos que lo que hacen es publicarlos o secuestrar esos documentos para pedir rescate por ellos o para pedir dinero a cambio de no ser publicados. Entonces, lo que se pretende con la seguridad y con la definición de seguridad es precisamente eso, proteger todos los sistemas de información. Desde el punto de vista de estándares, el estándar más grande, que es un estándar internacional, se llama ISO 27000, el cual contiene una serie de buenas prácticas y de consejos para que toda la información, tanto la personal como la empresarial, aunque la ISO está más enfocada hacia el sistema empresarial, pues de ahí se pueden tomar las buenas prácticas también para la información personal, en donde se pueda establecer, implementar y mantener todos esos sistemas de mejora que le permitan a la organización y a las personas mantener su información segura. Igual, Hablando, es verdad que se dice que todo tipo de información que se sube a internet no está totalmente segura y por más de que borres algo, siempre va a permanecer dentro de internet. es totalmente cierto. Y más si la información es sensible, con toda seguridad, en el momento en que apareció, alguien inmediatamente la copió. Entonces, borrar rápidamente algo que se subió y que después se quiere desaparecer es muy difícil. Aún Por en eso los tenemos que servidores, tener, por eso tenemos que tener un cierto recado con lo que subimos, todas las es redes correcto. sociales, cualquier sea tipo de archivo o algún comentario, porque va a permanecer por el resto de nuestros días, por más que nos arrepintamos después de subirlo. Sí, inclusive hablando de eso, desde el punto de vista de compromisos, las redes sociales, que es uno de los elementos que más usamos nosotros, como Facebook, Instagram, eh, TikTok y demás redes que ustedes conozcan, en todas, casi siempre cuando usted se inscribe, hay unas cláusulas de compromiso en las cuales usted cede sus derechos. Usted seguramente con el afán de montar su propia página de Facebook o su propia página de Instagram, lo único que hace es ir al botón donde dice acepto, darle clic ahí y continuar, pero no lee todas las cláusulas que hay ahí en las cuales usted cede todos los derechos de información e imágenes al propietario de la marca, que en este caso es Facebook o Instagram o TikTok, cualquiera de ellas. Y usted después, por más que quiera deshacer eso, ya está, aun cuando usted borre su página, si esas fotos fueron de interés para Facebook, él puede reproducir las fotografías, puede hacer lo que quiera con ellos, porque como él te está ofreciendo un servicio gratuito, él entonces se toma la potestad de volverse el propietario de toda la información e imágenes que alojes en los servidores de estas organizaciones. ¿Y Ahí es por en qué donde será entonces, que hoy en día que estamos en pandemia y en el momento de hoy, que se ha vuelto un boom hackear las cuentas como Instagram, cuentas de TikTok y amenazar a la gente para poder conseguir más datos de los que ya tiene esa cuenta? son tácticas y técnicas que se dan en Internet y que pues usted está en libertad de acceder a esas pretensiones o por el contrario denunciarlas ante la autoridad competente para que precisamente no se permita el que eso explote aún más, sobre todo ese tipo de amenazas.
Pues obviamente las redes sociales, uno de los elementos de las redes sociales es que entre más seguidores tenga, pues mayor dinero se puede cobrar el influenciador que está en cabeza de esa red social para poder vender eh, sus servicios a las empresas que contratan influenciadores para hacerle publicidad a cualquier determinada marca. Entonces Ahora, aparecen sí, el una serie objetivo de... es proteger la información, porque los hackers hoy en día logran como burlarse de todo ese, de proteger esa cuenta y logran obtener la información. Si hay, el objetivo es proteger la información y los sistemas de información. Siempre estaremos jugando al gato y al ratón, dicen por ahí. Eh, los hackers, sobre todo los que se lucran de robar información, estarán buscando puertas de entrada a los diferentes sistemas para por ahí ir y obtener información y venderla. Y obviamente estarán los otros hackers que después se convierten en hackers de sombrero blanco, O sea, eso que lo quiere que decir hacen es... que aún así, protegiendo tu información, siempre va a existir la posibilidad de que un Siempre va a hacker haber te el riesgo, pueda sacar la información. siempre va a haber un riesgo. Ningún sistema informático hasta el momento ha sido infalible, todos, absolutamente todos, pues obviamente están más enfocados los sistemas y la vulnerabilidad de los sistemas al sistema de Microsoft, que es el más popular. O sea, en el mundo hay otros sistemas informáticos, entre ellos el más famoso que es Unix, y que de Unix se derivan otra serie de sistemas operativos como Ubuntu y PHP y otros tipos de servicios, pero pues el que es más popular, el que es más usado es Microsoft con su Windows que tenemos para uso personal, Windows 10, y para uso de empresarial, Windows Server. Son sistemas populares que entonces se vuelven el atractivo de los hackers para poder buscar dónde hay una puerta abierta para poder entrar por ahí. A O sea, en veces... conclusión, los datos más importantes hoy en día, por más que haya pasado el tiempo, te conviene seguir teniéndolos en papel. En O sea, al papel final la tecnología se contradice a sí misma. Es como un sí, círculo vicioso. es un círculo vicioso, en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, Bueno, pues obviamente este realidad, sistema, en realidad el papel también puede ser robado. En realidad lo único privado es nuestro cerebro. Perdón, eso iba a comentar, digamos, ¿no? Además, el tenerlo en papel implica que no se puede aprovechar justamente todas, entre comillas, las ventajas que trae la digitalización. Es decir, está en papel, buenísimo, le podemos subrayar, lo podemos enmarcar, pero no podemos ponerlo a jugar o hacer un montón de otras cosas que sí nos permite tenerlo en digital. Aviso que en 1 minuto y medio se corta, para que volvamos a entrar al mismo link. Claro, pero yo ok, hablaba ponerle una escritura de un, qué sé yo, de un lugar. No te conviene tenerla digitalmente porque automáticamente una persona te puede hackear y puede decir, modificar ese archivo y decir que la propiedad es de esa persona. Tenerla de manera física te da la seguridad de que vos en ese papel no está falsificado. Aún así se podría falsificar ese papel, pero sería más complicado porque necesitaría sacártelo, llevárselo para poder falsificarlo. sí, lo que pasa es que obviamente el tenerlo en papel, como decía Martín, tiene una serie de desventajas, y más hoy en día en épocas como la que estamos viviendo, en donde nos tenemos que quedar todos en casa para no estar contagiados. El que esté en papel implica que yo me tenga que desplazar hasta donde esté ese papel. Suponiendo, por ejemplo, que necesitas urgentemente tu registro de nacimiento. Si no lo puedes obtener vía internet, te toca ir hasta la notaría donde esté registrado para obtenerlo, con todos los riesgos que eso implica, porque vas a tener que montar en transporte público y estar en contacto con un montón de personas en una notaría que probablemente esté el virus. Entonces, mientras tenga la facilidad del internet, pues vas a poder entrar a la notaría, pagar y solicitar el registro. En algunos países no se paga por el registro, aquí en Colombia por lo menos